Hola, soy Razorblade y estamos de vuelta. En este capítulo estaremos configurando las cámaras y también aprenderemos a utilizar prefabs. Lo último que hicimos fue mostrar en pantalla el background y añadimos al player los componentes Rigid Body 2D y Box Collider 2D, de tal forma que ahora puede interactuar con el entorno, bueno, solamente con la plataforma por el momento. Vamos a comenzar moviendo la ventana de Game a la parte inferior para poder observar mejor los cambios que vayamos haciendo en la escena. Cuando abras el proyecto puede que te salga esta ventana, que te informa que hay disponible una nueva versión. Es recomendable trabajar un proyecto en una sola versión, ya que estar saltando de versión en versión, tus proyectos podrían generar errores. Si no quieres que se te muestre más este mensaje, desmarca esta casilla. A mí me gusta que el editor me mantenga informado de nuevas actualizaciones, así que lo voy a dejar así y voy a dar clic en Skip. Voy a entrar al modo de Play y teniendo seleccionado el player en la jerarquía, voy a moverlo en la escena con la herramienta Move Tool. Hasta aquí todo normal, pero necesitamos que la cámara siga al player en su movimiento en la escena, por lo cual es necesario que la main cámara sea su hija. Entonces tomo la cámara y la arrastro dentro de él. En el momento que hago esto, la cámara hereda los valores del componente transform de su padre, de tal forma que ahora si yo muevo al player en la escena, la cámara lo estará siguiendo. Sin embargo, sucede algo, el gizmo para poder mover al player está totalmente descolocado y no está centrado como debería de ser. Para solucionar esto, lo que necesito es ir a la cámara y en el eje X poner el valor de 0, al igual que en el eje Y. Y con esto corrijo ese problema. Y por último, en la rotación, en Z, pondré el valor de 0, ya que no me interesa que la cámara tenga la mínima rotación, sino que esté totalmente centrado el ángulo de la cámara. Algo más que necesito solucionar es que ahora como la cámara está siguiendo al player, en el momento en que salimos del rango del background, nos quedamos sin fondo. Salgo del modo de play y vamos a ver cómo hacer que el background se muestre en pantalla sin importar dónde se encuentre el player en la escena. Recuerda que en el momento de salir del modo de play, todos los cambios hechos desaparecen. A continuación, movamos al player a la izquierda en el inspector, en X pongamos el valor de menos 4.44 y en Y menos 1. También movamos a la plataforma. En X ingresemos menos 4.8 y en Y menos 2.5. Entremos al modo de play y observemos los resultados. El player está ligeramente más arriba que la plataforma, por lo que hace una pequeña caída como pudiste observar. Podemos ajustarlo moviendo al player o a la plataforma en la escena. Yo voy a mover al player un poquito más abajo para evitar que haga esa caída. Si a ti no te molesta, lo puedes dejar tal como estaba. Seleccionemos a la main cámara y arrastrémosla dentro del player. Una pregunta que surge aquí es, ¿por qué la cámara, a pesar de estar en la misma posición del player, esta se encuentra en una posición diferente? Esto es así porque la cámara ahora toma como coordenadas de origen a su padre. Con coordenadas de origen me refiero a las coordenadas x0, y0 y z0. Fíjate que el player a su vez toma como coordenadas de origen al centro de la escena. Ahora fijemos los valores x0 y y0 para la main cámara, en su posición tal como yo lo había hecho antes. Nos topamos con otro problema. Parte del background no se puede ver ya que ahora la cámara, al estar un poco más a la izquierda, su rango de enfoque es toda esta parte que incluye una área vacía de la escena, como lo podemos ver en nuestra ventana de juego. Siendo así que vamos a crear una segunda cámara para solucionar las dos cosas. Que el background se muestre en la escena sin importar la posición del player en la escena y que se logre ver el background en su totalidad tal como estaba previamente antes de mover la main cámara. En la escena podemos tener cuantas cámaras queramos. Nosotros ocuparemos una segunda con el propósito de renderizar, mostrar únicamente el background, mientras que nuestra cámara principal, la main cámara, se encargue solamente de seguir al jugador en la escena y mostrar todos los demás Game Objects que componen la escena actual. Enseguida, en la jerarquía, clic derecho y escogemos por cámara. Ya tenemos una segunda cámara. Antes de continuar, necesito que aprendas algo. En este momento en la escena tenemos dos cámaras y estamos observando lo que captura la cámara recién instanciada. Pero ¿por qué nos está mostrando este fondo de color azul? Eso se debe a que en la propiedad Clear Flags del componente cámara de este objeto está seleccionado la opción Skybox. Para limpiar el Skybox, seleccionemos la opción Don't Clear.
y además en la propiedad Projection optemos por Orthographic, ya que es el tipo de proyección que solemos destinar para un juego en 2D. En este instante nuestras dos cámaras están viendo exactamente lo mismo. Esto lo corregiremos más adelante. Como te comenté, esta segunda cámara se va a hacer cargo de mostrar solamente el background. Entonces, para comunicarle a las cámaras qué pueden ver y qué no, hacemos uso de Layers y de la propiedad Cooling Mask que tenemos disponible en el componente cámara. Veamos esto en acción. Seleccionado cualquier objeto en la jerarquía, en el inspector tenemos acceso a la opción Layer, en donde podemos asignar una de las layers disponibles para el Game Object seleccionado. Unity por defecto ha creado unas cuantas para nosotros, pero necesitamos crear algunas más, así que clic en Add Layer y establezcamos 3 nuevas layers, una para el player, una segunda para las plataformas y una tercera para el background. Antes de asignar las layers a los objetos correspondientes, cambiemos el nombre de nuestra segunda cámara a Background Cam y hagamos que sea hija del objeto vacío Background. Antes de continuar con toda la configuración de las cámaras, necesito explicarte un concepto muy importante, los prefabs, o también los podemos entender como objetos prefabricados. Su nombre ya nos da una pista de su función. Un prefab es un Game Object que contiene configuraciones, componentes y más que podemos reutilizar en cualquier momento sin tener que volver a producirlo desde cero. Para crear un nuevo prefab, lo único que tenemos que hacer es arrastrar y soltar un objeto de la jerarquía hasta la carpeta del proyecto. Dentro de la carpeta de Assets, en la sección de Proyecto, creamos una nueva carpeta para almacenar todos los prefabs que vayamos haciendo. Ahora seleccionemos el player y arrastrémoslo hasta la carpeta. La forma en la que el editor nos comunica que los Game Objects son prefabs es coloreándolos de un tono azul, como podemos ver ahora en nuestro player en la jerarquía. Si elimino al player en la jerarquía y arrastro y suelto el prefab de él, lo recuperamos con todos sus atributos y configuraciones. La forma de trabajar con un prefab es seleccionándolo en el proyecto y dando clic en Open Prefab o ubicarlo en la jerarquía y teniéndolo seleccionado, dar clic en Open, lo cual nos trae a una nueva ventana en donde podemos editar el prefab. En la sección de acá, en Context, tenemos 3 opciones, Normal, Gray y Hidden. Normal nos muestra la escena con los colores originales. Gray toma la escena y nos muestra al prefab a color y todo lo demás a escala de grises, de tal manera que podemos concentrarnos en editar el prefab y no distraernos con todo el demás escenario. Por último, la opción Hidden oculta todo y solo expone al prefab en sí. La opción Show Overrides está desmarcada por defecto y cuando la marquemos nos permitirá visualizar los overrides realizados en el prefab. Por último está la opción Autosave, que nos ayuda a guardar todos los cambios hechos en el prefab de forma automática. Si la desmarcamos y hacemos un cambio, por ejemplo cambiar el color del sprite que representa el player, ahora intentemos salir del modo de edición, el editor nos muestra un mensaje de advertencia que nos dice que hay cambios sin guardar. Si descartamos los cambios actuados, Discard Change, los cambios no se aplicarán, mientras que si damos a Save, los cambios se guardarán. Demos clic en Cancel y mantengamos marcada la opción de autoguardado. Ahora, los últimos cambios se aplicarán y si salimos del modo de edición, podremos verlos. Arrastremos y soltemos otro prefab del player en la escena y en cualquiera de los dos, cambiemos su color. Ahora en la sección de Overrides se nos mostrará un resumen de los cambios ejecutados. Tenemos dos opciones, aplicar estos cambios para todos los prefabs o revertir los cambios. Escojamos Apply Alt, aplicar a todos, de tal forma que las modificaciones se aplicarán para cada uno de ellos. Así que toma en cuenta que podemos efectuar cambios a los prefabs sin necesidad de entrar al modo de edición. Si eliminamos un prefab, el editor nos advertirá poniendo el nombre del objeto a color rojo, y además en el inspector tendremos un mensaje de Missing, desaparecido, como este de acá. En estos casos tenemos dos opciones, volver a crear el prefab, arrastrándolo y soltándolo o desempaquetarlo. Desempaquetar un prefab significa hacer que este objeto ya no sea un prefab y vuelva a ser un objeto normal, tal como lo era antes. Solo hay que tener en cuenta que todos los cambios realizados hasta el momento, antes de desempaquetarlo, se mantendrán. A nosotros simplemente nos interesa dejar que siga siendo un prefab.
Así que arrastrémoslo y soltémoslo hasta nuestra carpeta de prefabs. Eliminemos el segundo prefab que recién creamos, ya que no lo vamos a necesitar. Ahora sí, continuemos con la configuración de las cámaras. Lo último que hicimos fue crear unas nuevas layers, una para el player, una para las plataformas y otra para el background. Así que asignémoslas a los game objects correspondientes. Una vez hecho esto, convirtamos a la plataforma y al background en prefabs. Cada nueva instancia de cualquiera de estos dos prefabs ahora contendrá el layer asignado. Ahora en cualquier momento podemos reutilizar a la plataforma, al background o incluso al player, sin necesidad de volver a crearlos. Continuemos. En Background Cam, en su propiedad Calling Mask de su componente Camera, demos clic en Nothing, de tal forma que se van a desmarcar todas las layers que teníamos seleccionadas. Y después solo seleccionamos la Layer Background. Lo que hemos hecho aquí es que ahora esta cámara se encarga de renderizar, de mostrar solamente el background. Después, en la main cámara hagamos algo parecido. En la propiedad Calling Mask desmarquemos Background, lo que significa que ahora esta cámara exclusivamente está habilitada para ver a los demás objetos de juego que contengan las layers que podemos ver en pantalla, a excepción de los objetos con el layer Background. Como puedes ver, la Background Cam no nos está mostrando el background, solamente un fondo negro. Esto se debe a que su posición en Z tiene el valor de 0, y a que en la propiedad Clear Flags está seleccionada la opción Don't Clear. Piensa por un momento cómo podríamos solucionar esto de tal forma que ahora ya se pueda ver el background con esta cámara. Espero que lo hayas podido solucionar, pero si no, entonces veamos cómo hacerlo. Voy a entrar al modo 3D y vas a observar lo que está sucediendo. La cámara, al estar en la misma posición que los objetos en la escena, no los puede observar. Entonces necesitamos mover un tanto la cámara hacia atrás en el eje Z. Redondeemos a -1. Salgamos del modo 3D. Podemos ver en la previsualización de la cámara que efectivamente ahora está capturando el escenario. Pero, ¿por qué a pesar de ello aún en la ventana de juego no lo podemos ver? Esto se debe a que en la main cámara, en su propiedad Clear Flags, necesitamos limpiar la cámara, ya que actualmente al estar seleccionada la opción Skybox, nos está mostrando este Skybox, este fondo azul. Si ahora seleccionamos Solid Color, se seguirá mostrando el fondo del color configurado, en mi caso el color azul. Ahora si escogemos la última opción Don't Clear, se limpiará la cámara, lo cual permitirá mostrar lo que está viendo la segunda cámara, que es el background. Más atrás en el video te hablé sobre la propiedad Deep, que contiene el componente cámara de los objetos. Actualmente la main cámara y la background cam están en la misma posición, por lo cual estamos advirtiendo al mismo tiempo lo que ven ellas. Pero ¿qué sucedería si yo quisiera mostrar lo que está viendo la background cam por encima de lo que nos muestra la main cámara? Lo que tendría que hacer es asignar un valor superior en la propiedad Deep, por ejemplo, de 1. Ya que 1 es mayor a 0, estaríamos viendo por encima lo que ve la background cam, que es el background. Para nuestros propósitos esto no nos sirve. Nosotros queremos ver lo que está viendo la main cámara por encima del background, tal como estaba, así que ingresemos un valor superior en la propiedad Deep en la main cámara. 1 y en el background cambiemos el valor a 0. Ahora sí, listo. Con este ejemplo te pudiste dar una mejor idea de cuál es el funcionamiento de la propiedad Deep de la cámara. Si nos fijamos aquí en la parte inferior, podemos ver una advertencia que nos brinda la ventana de consola. Esta de aquí dice: hay 2 audio listeners en la escena. Por favor, asegúrate de que solo haya uno. Sigamos su consejo y en la background cam eliminemos el componente mencionado, ya que en la main cámara, la cámara que Unity creó por nosotros, por defecto, ya contiene uno y con ese es suficiente. Quiero que te des cuenta que en el momento que eliminamos el componente audio listener del background cam, este cambio no tuvo efecto en el prefab, porque recuerda que tenemos que confirmar los cambios. La forma de hacerlo es ir al prefab, background y en overrides, dar clic en Apply Alt. La ventana de consola, como pudiste darte cuenta, es de gran ayuda para avisarnos de cualquier error o advertencia y algunas cosas más, así que asegurémonos de tenerla contemplada para identificar posibles fallos en nuestro proyecto, de tal manera que podamos solucionarlos sin mayores complicaciones. Bueno, por fin hemos terminado este capítulo, pero aún hay mucho que
hacer y aprender. En la descripción del video te dejo un resumen de lo más importante de este capítulo y además ahí puedes encontrar los capítulos de este video por si quieres volver a algo en concreto. Recuerda que si la serie te está siendo de ayuda, la forma en que me puedes recompensar es suscribiéndote al canal y compartiendo la serie con tus amigos. No te pierdas el próximo capítulo en donde terminaremos de diseñar el nivel 01. Y si todo sale bien, comenzaremos creando las animaciones y posteriormente veremos cómo funciona Visual Scripting para poder crear las mecánicas del juego. Te ha hablado Razorblade, hasta la próxima. Por cierto, no olvides guardar la escena con el atajo de teclado Control o Command más S.